¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos conectan y se conectan vía Facebook Live del Consulado. Es un gusto que vuelvan a estar con nosotros. El día de hoy es un placer y un doble honor tener con nosotros a aliadas estratégicos que han trabajado con la Red Consular de México. El día de hoy le damos la bienvenida a Mónica Bauer, directora de Asuntos Hispanos de Anti-Defamation League, así como a Dina Marks, subdirectora de la Oficina de Anti-Defamation League en Houston. Anti-Defamation League es una organización con la cual la Secretaría de Relaciones Exteriores ha mantenido una estrecha comunicación y con la cual se firmó un memorándum de entendimiento para que como aliados estratégicos pudiéramos trabajar de manera conjunta para combatir y capacitar en los temas de crímenes de odio e incidentes de odio. Recuerdo muy bien, Mónica, Dina, de cuando hace mucho tiempo, cuando estaba yo en Kansas, tuvimos este primer acercamiento con Anti-Defamation League, hablamos de la firma de un MOU y a partir de entonces pues se brincó a hacerlo a nivel nacional. Así es que ahora toda nuestra red consular está comunicada, está conectada con los pares de Anti-Defamation League, con los representantes de Anti-Defamation League a nivel regional. Uno de los puntos que nos reúne especialmente el día de hoy es precisamente poder identificar qué es un crimen de odio, qué es un incidente de odio, cómo reaccionar ante estas situaciones, qué hacer y también qué no hacer, especialmente cuando se es migrante en Estados Unidos y tratar de comunicar a nuestra comunidad los mecanismos que existen para denunciar estos crímenes e incidentes de odio. Creo que lo que estamos viendo en estos momentos en los que ha habido tanto movimiento social desafortunadamente por el asesinato del señor Floyd, pues son un ejemplo claro de cómo la sociedad civil organizada puede realmente hacer un cambio en temas tan importantes como este. Pero este no es el único caso. También hemos tenido recientemente, Dina, lo recordarás, una persona que se acercó a dos migrantes de nacionalidad ecuatoriana con un martillo diciéndoles regrésense a su país, mexicanos, ¿qué hacen aquí? El término mexicano pareciera utilizarse ahora como una ofensa y no como un orgullo de identidad, lo cual pues nos hace a nosotros redoblar esfuerzos para terminar con estos estereotipos y estos estigmas. Y también tuvimos otro caso a otro nivel, que también nos llamó mucho la atención. En Galena Park High School estaban organizando los jóvenes su anuario escolar, este libro en el que ponen los estudiantes sus pensamientos y se pone una foto de ellos. Y a la escuela se le hizo pues muy fácil cambiarles los pensamientos que habían escrito estudiantes latinoamericanos. A uno de ellos, en lugar de poner un pensamiento que había puesto sobre la superación personal, se lo cambiaron y le pusieron, es más fácil brincar la frontera que terminar high school. Lo cual pues va creando, si bien pareciera un término gracioso, pues no fue nada gracioso, porque va creando un ambiente de animadversión y de estigmatización hacia el migrante. Por ello es que muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Dina, por estar aquí con nosotros. Y no quiero ocupar más tiempo porque tenemos el tiempo ajustado. Le pasaría la palabra ahora a Mónica Bauer, que siempre ha estado en contacto con nosotros y aquí pues desde Kansas, Filadelfia, ahora aquí en Houston, siempre he mantenido una estrecha comunicación con ella. Así es que, Mónica, te dejo los micrófonos. Muchísimas gracias, cónsul. No quiero agregar más a lo que ya dijo sobre esta increíble, ahora sí que relación que tenemos entre el gobierno de México y la Liga Antidifamación. No, espérame, déjame ver, estoy tratando de compartir y creo que me equivoqué. Un segundito y les voy a compartir unas imágenes porque creo que es importante que, bueno, ¿ya pueden ver ahí la pantalla? Ok, ¿sí? ¿Se ve?
Perfecto, ok. Entonces, bueno, ya nos presentó la cónsul, no voy a perder tiempo en eso. Lo que voy a empezar hablando sobre quién es la Liga Antidifamación, qué es la ADL. Todo el mundo en inglés nos conocen como ADL. Somos una organización que se dedica a combatir el odio. Básicamente somos una organización antiodio. Utilizamos 3 estrategias primordialmente para combatir el odio. La primera es investigación. Tenemos el Centro sobre Extremismo que estudia a estos grupos de odio, grupos antimigrantes, grupos de supremacía blanca, todo tipo de grupos de odio, sus actividades para tratar de interrumpir cualquier acto que quieran llevar a cabo en la vida real. Entonces, para eso, este grupo de investigadores trabaja investigando en línea y en tiempo real lo que estas personas que quieren hacerle daño a la sociedad están haciendo. Por otro lado, hacemos mucha abogacía, trabajamos en coaliciones para promover leyes que combatan el odio, por ejemplo, las leyes de crímenes de odio, que voy a hablar un poquito de ellas después. Y la tercera estrategia es la educación. Y esta es una estrategia sumamente importante, muy importante en la comunidad de Houston. Nosotros tenemos alianzas con distritos escolares, con muchísimas escuelas, y llevamos a los colegios estos entrenamientos para combatir el odio y los estereotipos desde que los niños son pequeños. Esto es muy importante porque qué mejor que atacar el problema desde que los niños son pequeños y no se forman estas ideas negativas de otras razas, de otras religiones, de otras culturas. Entonces, básicamente así es como trabajamos en ADL. Tenemos una oficina muy activa en Houston. Más adelante Dina va a hablar un poquito sobre ella, ya que Dina es la subdirectora de nuestra oficina en Houston. Bueno, aquí les comparto algunas estadísticas. Estas son estadísticas del FBI. Son estadísticas del 2017, existen las estadísticas del 2018, pero la razón por la que les traje estas es porque el elemento visual es más claro. Y sí se nota que ha habido un incremento en los crímenes de odio reportados al FBI, y repito, son crímenes de odio reportados al FBI. O sea, sabemos que hay muchísimos más crímenes de odio que están sucediendo en nuestras comunidades, pero estos son los datos duros que el FBI publica cada año, y aquí vemos cómo van incrementando. En la categoría donde hay más crímenes de odio en Estados Unidos consistentemente es en la categoría de raza y etnicidad, con la comunidad afroamericana como la número 1 víctima históricamente de crímenes de odio. Les comento que los crímenes de odio en contra de la comunidad hispana han ido en aumento cada año a partir del 2015. Con darles un dato simple, del 2016 al 2017 hubo un incremento de crímenes de odio en contra de la comunidad hispana de 24%. Y eso, insisto, son los casos reportados. Sabemos que hay muchísimos más que la comunidad no reporta por múltiples razones. La segunda categoría con más crímenes de odio es en la categoría de religión, con la comunidad judía como la número 1 víctima de crímenes de odio por cuestiones religiosas, y la comunidad musulmana en segundo lugar. Y en tercer lugar están los crímenes de odio que atacan como víctima a los miembros de la comunidad LGBT. Entonces, esto para decirles quiénes son las comunidades más victimizadas y los números. Yo quería mostrarles esta imagen de las víctimas del ataque terrorista doméstico de El Paso. Aquí tenemos la fotografía de las 22 víctimas. Y la tengo aquí porque para explicar lo que es un crimen de odio, lo más importante que quiero que ustedes recuerden es que los crímenes de odio son crímenes de mensaje. Cuando este individuo manejó durante horas y horas hasta El Paso para ir a matar gente, su objetivo era ir a matar gente hispana, mexicoamericanos, mexicanos, por la razón de que él mencionaba que había un reemplazo, estaban reemplazando a la gente blanca, estas personas que son hispanas y que provenían de México. Esa era su intención. Disculpe. Ok. Entonces decimos que este es un crimen de mensaje porque después del ataque que sucedió en agosto en El Paso, toda la comunidad mexicana, hispanoamericana, chicana, en Estados Unidos y en México también estaban realmente asustados. Porque el mensaje no era dirigido hacia esas personas que estaban en el Walmart, el mensaje era dirigido hacia todos nosotros, hacia toda nuestra comunidad. Y lo mismo se aplica, por ejemplo, en el caso de la iglesia afroamericana que fue atacada en Charleston.
es un mensaje hacia toda la comunidad negra. Lo mismo es el mensaje hacia toda la comunidad judía cuando fue atacada la sinagoga en Pittsburgh. Entonces, por eso los llamamos crímenes de mensaje y por eso existen leyes especiales que castigan de una manera particular a la gente que hace crímenes de odio. Eso es lo que quiero, es un crimen de mensaje. Entonces, aquí, por ejemplo, les quise poner un ejemplo de nuestra comunidad, que no es de la magnitud del Paso, porque obviamente Dios quiera que ese sea el único que hayamos tenido, pero esto es lo que vemos día a día, ¿no? Aquí estamos hablando de un salón de belleza, se llama el Salón de Belleza Rosa, en una comunidad en el sur de Carolina, que como ustedes pueden ver, le rompieron las ventanas y le pusieron regrésense a México, cultura de los carteles y llévense su cultura de los carteles con ustedes. Entonces, el mensaje, hay un crimen, sí, en este caso hay vandalismo, pero hay un mensaje de odio dirigido a la comunidad. Dice, regrésense a México y llévense su cultura de los carteles de drogas. Entonces, quiero que se queden con esta imagen porque ahorita lo que vamos a hacer es ver la definición de un crimen de odio. Entonces, ¿qué es un crimen de odio bajo la tipificación? O sea, ¿cuál es su definición? Ante todo es un acto criminal o un delito. Tenemos que tener un delito para poder llamar un crimen de odio. Entonces, tiene que ser vandalismo, como lo que acabamos de ver. Tiene que ser golpes, homicidio, una amenaza creíble. O sea, tiene que estar tipificado en el sistema penal para que se considere un crimen de odio. Y va a ser contra una persona o una propiedad. No nada más puede ser contra una persona, como vimos, también puede ser contra una sinagoga, contra un establecimiento, contra un bar gay. Todo eso aplica como un crimen de odio. Y la víctima es intencionalmente seleccionada debido a una de estas características, ya sean reales o percibidas. O sea, la persona que quiere, por ejemplo, atacar, digamos que quiere atacar a una persona musulmana, pero resulta que la persona no es musulmana, nada más estaba caminando enfrente de una mezquita, sigue siendo un crimen de odio, porque la intención del agresor era atacar a un musulmán. Entonces, las características que están protegidas bajo la ley son raza, religión, origen nacional, etnicidad, género, identidad de género, orientación sexual y discapacidad. Ahora, en la Ley Estatal de Crímenes de Odio de Texas, todas estas categorías están cubiertas, menos identidad de género. Nosotros hoy en día tenemos una iniciativa para que todas las leyes de crímenes de odio estatales sean comprensivas. Es lo que estamos buscando y estamos aliándonos con muchas organizaciones para que todas estas leyes incluyan todas estas categorías, que son las que creemos que cubren a toda la población. Ahora, les quiero hablar un poquito sobre cómo el COVID, el coronavirus, ha afectado en el tema de odio a las comunidades. Y primordialmente ha afectado a 3 comunidades en cuanto al tema de odio. Ojo, estoy hablando tema de odio, no estoy hablando del tema de salud o económico. En ese es otro, digamos, es otra categoría. En el tema de odio ha afectado primordialmente a 3 comunidades, empezando por la comunidad asiática. Hemos visto un incremento tremendo en crímenes e incidentes de odio en contra de la comunidad asiática. Y la segunda comunidad es la comunidad judía. Hemos visto que se le acusa en el sentido de teorías conspiratorias a los judíos de que crearon el virus, que quieren ganar dinero con el virus, etcétera, etcétera. A los asiáticos, bueno, que el virus viene de China, que es el Kung Flu, que es el Wuhan Flu, que si no hubiera gente asiática en la comunidad no habría virus. Entonces, en ese sentido hemos visto estas manifestaciones en contra de estas 2 comunidades. La tercera comunidad que hemos visto muy afectada por el coronavirus es la comunidad migrante. Siempre ha existido en la historia de Estados Unidos esta digamos, idea de que los extranjeros son los que traen, los migrantes, los extranjeros, los otros son los que traen las enfermedades a nuestro país. Entonces, digo, nada más claro que la imagen que ustedes pueden ver del lado izquierdo, donde muestra una cerveza Corona, que para la mala suerte de nosotros, el virus tiene el nombre de una cerveza muy famosa mexicana. Entonces dice, la inmigración mata. Y en lugar de Corona, cerveza Corona, dice coronavirus. Entonces, esta idea de que los migrantes, los extranjeros, traen el virus y por eso hay que detener la migración. Y ustedes han visto que bajo esta administración ha habido un sinnúmero de políticas antimigrantes que no dejan de suceder. Es increíble que incluso bajo el COVID siguen avanzando las políticas antimigrantes. Entonces, esta idea de cerrar las fronteras para evitar que nos lleguen más enfermedades.
Finalmente, quiero nada más, parte de la alianza que tenemos con los consulados es la producción de estas infografías que explican muy brevemente y de una manera muy sencilla lo que yo les acabo de explicar, que es un crimen de odio. Entonces aquí estas las vamos a estar pasando por redes sociales, las vamos a estar compartiendo, pero lo más importante es que tienen la definición que yo se las acabo de dar, pero ¿qué tenemos que hacer si somos víctimas o testigos de un crimen de odio? Entonces, número uno, si podemos reportarlo a la policía. Hay muchas razones por las que la gente no quiere reportar, ya sea una cuestión de estatus migratorio, hay diferentes razones por las que la gente podría no querer hacerlo, pero es importante que si no nos sentimos con la confianza de la policía, que vayamos al Consulado de México o a la Liga Antidifamación o a otra organización a reportar. Lo más importante es guarden la evidencia. Muy importante. Lo que vimos ahorita con el caso de George Floyd fue que mucha gente filmó todo lo que pasó. Importante, todos tenemos en nuestro teléfono una cámara, un video. Eso es importante. Si se dicen palabras agresivas, palabras denigrantes, recordarlas, apuntarlas, todo lo que le pueda servir a la policía para hacer el caso de crimen de odio es importante conservarlo y reportar. Y finalmente, bueno, le voy a pasar la palabra a mi compañera Dina Marks, que les va a contar un poquito de cómo funciona la oficina en Houston, pero aquí les dejo un poquito sobre ADL Latinx, que es el área que yo manejo. En nuestra página web tenemos un boletín mensual que ustedes pueden inscribirse y tenemos un Twitter en español. Entonces, Dina, te dejo la palabra. Bueno, Mónica, gracias. Y soy en la oficina en Houston, pero nuestra oficina cubre el sur de Texas, desde El Paso en el oeste hasta Beaumont y Orange en el este y el sur de Texas. Y gracias para su información sobre reportar incidentes. Es muy importante reportar incidentes porque tenemos una database de incidentes y con el database podemos dar estadísticas al policía y también al gobierno para seguir incidentes y crímenes de odio. Tenemos un lugar para reportar, adl.org/report incident, adl.org/report incident. Y hay una forma, y cuando usted reporte un incidente, podemos llamarle para, no sé cómo se dice, follow up, pero para ayudarle con el incidente o el crimen. Trabajamos con el policía para luchar contra odio y tenemos suerte aquí en Houston que el policía, el jefe de policía, Art Acevedo, el sheriff, señor González, ellos son muy amables con el ADL y muy fuerte contra el odio. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Dina. Muchas gracias, Mónica. Quisiera de alguna manera, déjame ver, reconocer pues a los que se están conectando con nosotros en este momento. A César, qué bueno que estén al pendiente del odio, a todo tipo de culturas. Tomen en cuenta que existe el odio en el ámbito laboral. Saludos. Marta Linoch, muy interesante, dice, tenemos varios que están tratando. Algo que quisiera, y tenemos, es que estoy tratando de ubicar dónde veo los que se han conectado, pero tenemos varios conectados con nosotros, desde Miguel, Alanis, Diana Scott, Yolanda Martínez, Diana Rivero, Héctor Hernández, María Rodríguez, Alejandro, todos ellos, muchas gracias por estar pendiente de nuestros Facebook. Algo que nos... Que tenemos siempre mucha inquietud respecto a la cultura mexicana. Ya sabes que somos como los mexicanos, somos como, reaccionamos a la primera, ¿no? Somos muy
prendidos. ¿Qué hacer, por ejemplo, un caso muy concreto? Tuvimos estudiantes que vinieron aquí a Estados Unidos, iban caminando por la calle y un grupo de norteamericanos les decía, no hablen inglés, no están en su país. ¿Cómo reaccionar a ese tipo de cuestiones? ¿Es un incidente que debemos de reportar? ¿Tienen que ir hacia las autoridades? Porque para ellos a lo mejor fue un incidente que lo consideran pues no tan relevante, pero ¿es relevante? Sí, cómo no. Mónica, es verdad, sí. Es relevante, sí. Porque... ¿Qué hacer? Bueno, yo diría que un poco depende de lo que la persona sienta, porque también no podemos, uno siente qué tan agresivo es un comentario así. O sea, uno sabe cuando es de veras, ya dejen de hablar en otro idioma. Cuando uno siente que es de veras, regrésense a su país. O sea, que uno siente ese, ya sabes, ese nivel, digamos, que no es un comentario cualquiera, sino que es un poco más fuerte. Cuando uno siente que es más fuerte, sí recomendaríamos que se reporte. Y en mi presentación no llegué a explicar la diferencia entre un crimen y un incidente, y nada más quiero tomarme un segundito, porque este caso concreto es lo que nosotros llamamos un incidente de odio. O sea, cuando no hay un delito, si ustedes recuerdan, dijimos que la primera parte de un crimen de odio es que haya un crimen. Entonces, cuando a nosotros nos gritan, habla en tu idioma, deja hablar en español, go back to Mexico, que es creo que el más clásico de lo que hemos escuchado desde 2015, go back to Mexico, go back to your country. Entonces, eso, si la persona no es agredida físicamente, es lo que llamamos un incidente de odio. Y sí recomendamos, dependiendo del tono, que la persona decida si lo va a reportar o no. Otra cosa que le quiero decir muchísimo a la comunidad, les quiero pedir de favor que nos reporten, es la distribución de folletos antimigrantes. Hemos visto que hay grupos de odio. De hecho, la persona que fue a atacar en El Paso estaba conectado con este tipo de ideologías antimigrantes y por eso toda esta idea de ir a atacar mexicanos como invasores. Es que estos grupos son muy activos en repartir folletos en las universidades, en las calles. Entonces, cuando ustedes vean algo antimigrante, por ejemplo, la imagen que enseñamos de la cerveza Corona, estas que dicen Stop Immigration, que por favor le saquen una fotografía y nos los reporten. Otra cosa importante decirle a la comunidad es no se pongan en peligro. O sea, lo que decía la cónsul de que somos muy reaccionarios, de que igual nos vamos rápido a los golpes. Si alguien nos dice algo así, nosotros nos volteamos y golpeamos, los que se van a ir a la cárcel somos nosotros. Porque en este país, bajo la primera enmienda de la Constitución, que es algo muy importante de la Constitución, es que nosotros tenemos derecho a odiar. Por eso en Estados Unidos está permitido, por ejemplo, rallies de los neonazis, que hay países donde eso no se permitiría. En este país hay rallies donde la gente puede traer suásticas, es más, no nos vayamos tan lejos. ¿Se acuerdan el rally que hubo en Charlottesville? Donde la gente cargaba antorchas y estaba gritando cosas espantosas. Entonces, en ese sentido, gritar esas cosas, hacer esos rallies es completamente legal en este país, porque el discurso de odio está permitido siempre y cuando no sea una amenaza creíble. En ese momento se convierte en un crimen. Entonces, no reaccionemos con violencia, podemos decir cosas, podemos filmar a la persona que nos está hablando feo y reportarla, todo eso podemos hacer. Pero si nosotros nos volteamos y golpeamos, entonces los que vamos a estar, digamos, en una situación difícil con la policía somos nosotros. Así es. Y creo que algo muy importante, Mónica, es que en este ambiente tenemos que ser responsables de nuestras palabras y de nuestras acciones. Todo tiene consecuencia. Entonces, lo que acabas de mencionar es muy importante. Puedes decir, ay, no me hables en otro idioma, y se lo puedes decir a un amigo en un tono amable, en un tono de broma, pero cuando ya viene con esta carga emocional, con el sentido de ofender, bueno, tiene la persona que está ofendiendo asumir las consecuencias. Y esto nos lleva también a otro tipo de violencia, porque tenemos las grandes violencias a las microviolencias, que también tienen que ver con, no solamente con la nacionalidad, sino también tienen que ver con la identidad sexual, y con la identidad de género, con el sexo,
y con las acciones que muchas veces no nos damos cuenta que son microviolencias hacia esta diversidad que hay en la comunidad. Mucho de ello es con nuestra comunidad LGBTQ, que precisamente este mes estamos en el mes del orgullo gay, y que pues también tenemos que ser muy cuidadosos en cómo nos dirigimos a ellos, cómo integrarnos a esta diversidad a través de nuestro lenguaje y respetar al otro y ponernos siempre en los zapatos del otro. Las violencias que se dan en la familia. En estos tiempos de pandemia hemos visto, y lo platicábamos con Arta Acevedo, el incremento en el número de violencia familiar debido a los confinamientos que se dan. Bueno, hay también que asumir la responsabilidad de nuestros actos al interior de nuestra familia. Los niños están viendo, los niños están escuchando. Hay una virtud que es fundamental, que es la templanza. Hacer uso de esta virtud fundamental, que es la templanza, para poder, pues también, no solo corregir al interior de nuestra familia, sino también mejorar nuestras comunidades. Y en este sentido, el bullying, por ejemplo, vimos casos de bullying hacia niños, y un ejemplo muy claro, y ahí me voy a pasar un poquito, es cuando vinieron todas estas leyes antiinmigrantes. Te puedo comentar que el caso con mis hijas fue muy emblemático, porque cuando empezaron a aparecer las leyes, ellas estaban pues todavía muy pequeñas, y regresaron a casa con el mensaje de sus amigas, unas amigas que querían como abrazarlas emocionalmente, y les dijeron: no te preocupes, no, si te pasa algo, te vamos a llevar al basement de nuestra casa para que no te detenga migración. Eso fue para mí, en principio fue como muy chistoso, pero luego me di cuenta que ese efecto estaba llegando no solamente hacia la comunidad en general, sino afectando a los más pequeños, que de alguna manera se están dando cuenta que hay ciertos actos que no debieran ser hacia una comunidad migrante, ¿no? Entonces creo que esos son pequeños ejemplos que nos enseñan también que tenemos que participar todos en estas campañas de combate al odio, de sumarnos Anti-Defamation League, como dices, intercambiando, mandando fotografías, registrando casos, compartiendo con ustedes para que se sigan haciendo esas estadísticas y evitar casos como los de Pittsburgh o como los del Paso o como los de la escuela Galena Park, que fue una microviolencia pero que afecta, o como los de Floyd. Creo que todos podemos subirnos al barco y mejorar la sociedad en general. Nosotros, nuestro departamento de educación es muy grande, y yo quiero agregar, porque sé que muchos padres de familia nos están escuchando. Nuestras familias son extendidas y siempre somos muy familiares los hispanos. Y yo les quiero invitar a que cuando ustedes no sepan cómo hablarles a sus hijos, por ejemplo, del tema de la diversidad sexual, del matrimonio gay, del racismo, todo lo que estamos viendo en las noticias, nosotros en nuestra página web, adl.org, en la parte de educación, tenemos todos estos temas con recursos para hablarle a niños desde los 3 años. O sea, entonces nosotros tenemos recursos para familias y para educadores. Los tenemos divididos porque sabemos que es diferente, no es ser una mamá alrededor de la cena para hablar de estos temas que un maestro en una preparatoria. Pero todos estos temas los tenemos catalogados en nuestra página web con recomendaciones de libros, de preguntas, de cómo hablar de estos temas. Hay temas que son bien difíciles en nuestras comunidades. Por ejemplo, ahorita el tema del racismo y la violencia, es difícil hablarlo con un niño pequeño, pero como dice Cónsul, o sea, todos se están dando cuenta, los niños saben, los niños se dan cuenta de lo que está pasando. Y qué mejor que además nuestro objetivo a través de este tipo de entrenamientos es mover a la gente a ser aliados. Porque, ¿qué es lo que pasa? Tenemos esta estructura, digamos, que vemos mucho en el bullying, donde vemos el niño que es, digamos, el objetivo del bullying, digamos, la víctima, el agresor, pero luego están todos estos niños en Facebook o en el patio viendo que están molestando a un niño, ¿no? Porque trae la camiseta rosa. Por ejemplo, hay un caso que me gusta mucho mencionar, que es el caso de un niño que cuando entró a high school decidió el primer día de escuela llevarse una camiseta rosa. Y entonces lo agarraron y bueno, le empezaron a decir
todo tipo de cosas de que es gay, lo empezaron a hacerle bullying al muchacho. Y el líder del equipo de fútbol americano decidió decirle a todo el equipo que la próxima semana todos iban a llegar con camiseta rosa. Y eso es ser un aliado, porque es no confrontativo, o sea, no necesariamente se peleó con nadie del patio ni nada, pero el mensaje fue muy claro. Yo, que soy el quarterback, que soy en una posición de poder, digamos, dentro de los alumnos, es una gran posición de poder, ¿no? Voy a demostrar lo que es ser el liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo, por desgracia, ahorita muchos de nuestros líderes políticos están mandando el mensaje opuesto, un mensaje de oposición, de violencia, de que está bien ser diferente y actuar en función de eso, en lugar del mensaje de está bien ser diferente, pero todos somos valiosos, a pesar de que somos diferentes. Y entonces, hoy en día, y más que nunca, yo diría, todos tenemos que tomar este papel de liderazgo, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra familia, y como este quarterback que de veras tomó el papel de liderazgo y se volvió un aliado, que eso es lo que queremos lograr con nuestros programas. Y digo, el ejemplo que acabas de mencionar es muy emblemático del tipo de líderes que se necesitan. No necesariamente necesitamos grandes discursos, sino a través de pequeñas acciones podemos combatir la violencia, la microviolencia, el odio, los incidentes de odio. Laura Ticón nos dice que nuestros paisanos no piensen que es normal la violencia. Creo que eso es muy importante, que no piensen que es normal la discriminación, el racismo, la xenofobia, que denuncien, que para eso está el consulado, no importa su estatus migratorio, trabajamos muy de la mano con Anti-Defamation League, con las autoridades, con el sheriff Ed González, con el chief Arza Acevedo, para ver que ningún caso de racismo o de violencia quede sin ser llevado a la justicia, ¿no? Otro de los comentarios de Héctor Cortés es el consulado zona segura. Efectivamente, el consulado es una zona segura. Aquí estamos abiertos a defender los derechos y no estamos abiertos, simplemente nos movemos hacia donde va la progresión de los derechos humanos para defender los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ. Somos uno de los países que lleva a cabo matrimonios del mismo sexo aquí en el consulado, así es que cualquiera que se quiera casar, por favor, vengan aquí al consulado. A los miembros de la comunidad LGBTQ que sean mexicanos, los podemos casar en el consulado. Y creo que trabajando de manera coordinada, Mónica y Dina, creo que podemos avanzar muchísimo. Seguiremos promoviendo lo que es denuncia el odio en nuestras redes, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, y compartiendo con ustedes pues toda la información que a través de la red consular mantenemos. Creo que es uno de los mecanismos y ustedes han sido un aliado estratégico para que la Secretaría de Relaciones Exteriores pueda llevar a cabo sus objetivos de la defensa de los derechos humanos de los migrantes y sus familias aquí en Estados Unidos. Así es que por ello les quiero agradecer, les quiero dejar unos minutos para que puedan decirnos un último mensaje. No sé si quieres empezar, Dina, con algún mensaje. Sí, es muy importante que juntamos contra el odio, reportamos incidentes de odio al consulado o a ADL, a veces al policía, si hay peligro. Y es importante hablar sin odio. Como dijo, es muy, muy importante. Y enseñar a los niños lo mismo. Así es, así es. Creo que a veces los niños nos dan grandes lecciones y perdón por la anécdota, pero hace poco también buscábamos la manera de, a ver, vamos a explicar cómo es que casamos a parejas del mismo sexo en el consulado. Y un menor de edad nos dijo, love is love. O sea que no teníamos nada que explicar. A veces somos más complicados en los adultos, ¿no? Mónica, otro último mensaje? Yo creo que este es un momento de mucha reflexión para toda la nación. Estamos viendo estas protestas en todos lados y son protestas en contra de
una historia de racismo, de injusticia. Estamos bajo el COVID, el coronavirus, que está afectando a las comunidades, y sabemos, a la comunidad latina le está afectando de una manera tremenda, no nada más desde el punto de vista de salud, sino también desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de discriminación y odio. Es un momento para que todos tomemos esto que estamos platicando de liderazgo, que nos comportemos como lo que queremos ser, y empoderar a la comunidad a través de los consulados. De veras que es una maravilla lo que ustedes hacen, y que ustedes confíen en nosotros, en organizaciones como ADL y en el consulado, de venir a reportarlo o a platicar. Muchas veces lo que quieren es ver una situación en la escuela y no saben cómo abordarla, y nosotros estamos abiertos a tener estas pláticas con ustedes, porque lo que queremos es lograr una mejor sociedad para todos. Así es. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias, Dina. Un último comentario de Gabriela Vir. Dice, ¿qué apoyo tan importante brinda esta organización? Creo que coincidimos con Gabriel en ese sentido. Les agradecemos todo el apoyo que nos han dado para poder cumplir nuestros objetivos. Y en estos momentos tan complicados, no solamente a nivel de Estados Unidos, sino a nivel mundial, creo que todos tenemos la responsabilidad de buscar aquellos puntos que nos unen, más que aquellos que nos desunen. Esa es la manera en que tenemos que seguir construyendo y construyendo hacia mejores sociedades. Así es que, pues muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias, Dina. Esta es su casa. Cualquier idea que quieran, que tengan y que piensen que puede ser de utilidad para mejorar nuestros servicios, nuestra atención a la comunidad, bienvenida sea. Como decimos aquí, el límite es la imaginación, así es que las puertas están abiertas para ustedes, para Anti-Defamation League, para todos los que quieran participar con nosotros, y esperemos comunicarnos, contactarnos en un futuro con temas como este de denuncia el odio. Vengan al consulado, acérquense a nosotros, no importa su calidad migratoria, nosotros estaremos pendientes para acompañarlos si se requieren cualquier tipo de proceso legal que requiera a la comunidad apoyo. Así es que hasta la próxima y seguimos en contacto. Gracias a todos.